Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí acompañarles y llegar a través de los diferentes medios, redes, plataformas, al lugar donde usted se encuentra en este momento. Es un privilegio para mí compartir algo de lo que Dios habla a través de su palabra. Y es que cuando Él nos habla a nuestras vidas, pasan cosas tan interesantes. La vida realmente es transformada, es cambiada, particularmente desafiada. Así que yo quiero que usted hoy se prepare para esta palabra a través de la cual Dios va a hacer algo en nosotros si la escuchamos atentamente, si estamos con el oído y el corazón atentos a que Dios nos hable. Hoy estamos seguros que no vamos a hablar algo para nosotros, para la conveniencia, para pensar que somos muy buenos, muy sabios, sino algo que viene de parte del corazón de Dios. Así que prepárese. Hay una palabra muy interesante que se encuentra en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, y este hombre tiene una comisión muy importante con un pueblo que a veces le cuesta trabajo escuchar lo que el profeta del momento tiene para hablar. Y hoy en día hay muchas voces, hoy en día hay muchos que transmiten, que tienen programas, que hacen una cosa y otra. Y a veces no es fácil tener el oído, la atención, la disposición de la gente. Pero si hoy su corazón y el mío están como esponja y absorbe el agua de la palabra de Dios, seguramente el agua de la palabra de Dios nos purificará, nos lavará, hará algo en nosotros. Así que prepárese. Tal vez no es un secreto que el órgano más grande del cuerpo humano es la piel. Cuando pensamos en la piel, pensamos en el recubrimiento de lo que somos, ¿no? Por decirlo así, en la cáscara, en lo que está por fuera, en lo externo, en lo que cubre. La piel genera una protección, la piel genera que todo nuestro ser corporalmente esté condensado en una unidad que es el cuerpo como tal. Y ahí está nuestra piel cumpliendo una función muy importante. La piel, como primer parte que sale allí del cuerpo, es donde a veces por ese recubrimiento recibimos allí a través de la piel los golpes, los raspones, las heridas. Y hay diferentes tipos de herida, ¿no? Hay heridas que son mortales, por ejemplo, y es una herida que causa muerte, que no se puede curar y que mata a quien ha sido herido. Hay heridas circunstanciales, por ejemplo, cuando iba caminando por la calle, tropezó, cayó y se hirió. Y las heridas también generan a veces recordatorios, ¿verdad? Cuando vemos alguna herida que nos hemos hecho en alguna parte del cuerpo, decimos, esta fue en aquella ocasión que hice tal viaje y estando allí resbalé, caí, me rocé con las piedras, nadando en tal parte, algo me lastimó, etcétera, etcétera. Y podemos recordar, o la persona que causó esa herida, de pronto alguien accidentalmente me hirió con algún instrumento, algún elemento, y está allí. Recordamos a los cumpleaños de fulano de tal cumplía tal día, o sea que esta herida me la hice tal día, etcétera, etcétera, etcétera. Las heridas están allí, y hay heridas que a veces son necesarias hacer. Por ejemplo, cuando el médico tiene que intervenir quirúrgicamente y abrir algo en nuestro cuerpo, debe generar sí o sí una herida y debe abrir piel, debe estar allí haciendo que la piel sea abierta y entrar a mirar donde tiene que intervenir. Hay diferentes tipos de heridas, y así como nosotros pensamos en las diferentes heridas del cuerpo, también las existen en el alma. Hay cosas en el alma que nos han marcado, hay personas que nos han hecho heridas, hay circunstancias que nos han llevado a pensar en ese momento difícil, en esa persona que nos causó ese dolor, en esa palabra que tal vez nunca pensamos que nos iban a decir, pero nos dijeron en ese momento en la que sucedió aquella circunstancia con la que no contábamos y que sentimos que desbarató nuestras vidas.
esas también son heridas del alma. Y con todo esto de la pandemia, aunque ya estamos en un tema un poco más avanzado, ya no estamos confinados como en los tiempos de antes, todavía hay algunas restricciones, pero no está funcionando como cuando todo esto empezó. Recuerdo una palabra que se empezó a hacer popular con el tema de la pandemia, y era el tema de los placebos. Y los placebos, o un placebo, es aquello que puede generar cierta sensación de bienestar, pero no necesariamente es una cura, no necesariamente es algo que combata una enfermedad, que sirva para algo. El placebo es como un engaño, es como una falacia, tiene apariencia de verdad, pero al fin de cuentas no lo es, y no cumple el objetivo que realmente el medicamento como tal, que puede combatir la enfermedad, puede hacer. Esos son los placebos. Hace mucho tiempo existían en las culturas y en las tribus aquellas personas que se dedicaban a la sanidad de acuerdo al conocimiento que adquirían, bien sea por tener una posición como los líderes y caciques en las tribus aborígenes, o aquellos matronas o líderes de tribus donde tal vez a través de elementos naturales de la tierra ponían sobre heridas o sobre personas que estaban enfermas para que pudieran ser sanas, recuperadas. Con el paso del tiempo, la medicina empezó a evolucionar, a crecer. Hubo gente que se empezó a especializar, a estudiar el funcionamiento del cuerpo humano. Al mismo tiempo, obviamente, se empezaron a generar aquellos medicamentos, cómo administrarlos, cómo darlos al cuerpo para que el cuerpo pudiera, digamos que recibirlos, y también recibir la atención necesaria en el caso de alguna enfermedad, de alguna herida. Y Jeremías, el profeta Jeremías, está hablándole a su pueblo de que ellos tienen una herida. Y haga usted de cuenta, a veces todavía funciona. Gente que no estudia medicina, pero la gente la tiene como alguien a quien consulta, va, acude a fulano de tal porque fulano de tal dice algunas cosas, y por allá uno que otro fue sanado, pero no van al médico oficial como tal. Y hoy quiero poner esta similitud porque nos sirve mucho para lo que considero Dios quiere decirnos a través de esta palabra. Y Jeremías está hablando de gente que le está llevando al pueblo placebos, le está llevando al pueblo mediante palabras ciertos medicamentos para curar que no necesariamente son los efectivos. Así que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que revisar a qué fuente estamos yendo. Y por eso quiero irme hoy con una palabra muy específica a Jeremías, el capítulo 6, el versículo 14. Allí en la Biblia consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, consideramos que la Biblia es un manual, consideramos que la Biblia no es un libro para volverse loco, al contrario, es un libro para volverse muy cuerdo. La Biblia nos habla de mucha lógica, de muchos negocios, de finanzas, de amor, de matrimonio, de pecado, de cosas buenas, de cosas malas. La Biblia es un libro sumamente abierto, espontáneo, escueto, que nos lleva realmente a analizar y a ver la vida como realmente lo es. Jeremías 6:14 es un pasaje que dice: y curan la herida de mi pueblo. Y por eso les estaba hablando hace un momento de las heridas de la piel, con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El pueblo estaba pasando por una época sumamente complicada. El pueblo estaba en un momento de mucha rebeldía. El pueblo estaba próximo a la cautividad, y cuando el profeta es enviado a hablarle a este pueblo, pues este pueblo realmente piensa que la cautividad no va a venir, que el profeta está equivocado, que el profeta está loco, que el profeta está perdiendo su tiempo, y a su vez
con este mensaje del profeta se levantan unos antagonistas que tratan de desdibujar y de opacar el mensaje del profeta, y se levantan a dar un tipo de profecía completamente opuesta a lo que Jeremías en su momento está diciendo. Entonces es como tratar de dejar al profeta en ridículo, es como opacar ese mensaje, anular ese mensaje, y el profeta está luchando con esto, porque él siente que tiene una palabra que Dios le ha dado, pero por el contrario, el mensaje más popular, y prácticamente Jeremías fue casi que el único profeta en su momento hablando de esto. El resto de profetas hablaba un mensaje completamente diferente, y el mensaje de Jeremías no gozaba de mucha cabida en la gente, porque el mensaje de Jeremías era de reacción, de cambio, decirle a la gente: oye, estás mal, por ahí no es, tienes que corregir tus caminos y tus obras, tienes que hacer otra cosa diferente, por favor, reacciona. Ese era el mensaje del profeta Jeremías. Si no te vuelves a Dios, realmente las cosas no te van a salir bien, ten cuidado, no es por ese lado, no es por tu egoísmo, oye, mira que has hecho cosas que no son correctas, estás haciendo cosas que no agradan a Dios. Y por el contrario, el otro mensaje era: tranquilos, vamos bien, vamos para adelante. Por ahí hay un loquito, Jeremías, que se la pasa hablando de que hay que cambiar, de que hay que reconsiderar, de que Dios nos puede llevar a cautividad, pero tranquilos, profetas múltiples hemos concordado en que ese mensaje no es correcto y que Dios no va a traer cautividad, que Dios no va a hacer esto que está diciendo el profeta Jeremías. Tranquilícense. Y a veces, ante la voz popular y ante lo mucho que se escucha, entonces caemos en el engaño de pensar que esa es la voz correcta. No siempre lo que más se dice es lo verdadero. No siempre el mensaje más popular es el correcto. Y a veces estamos pensando eso, ¿no? ¿Qué es lo que más se escucha? Hoy estamos en días de muchas tendencias, ¿no? Entonces, los cibernautas, los productores de contenidos en las diferentes plataformas que quieren estar rankeados, también miran allí cuál es la tendencia, y de acuerdo a donde esté la tendencia, también colocan por allí palabras, hacen publicaciones, generan material. Si el tema de moda, el que es la tendencia, es la ropa de tal marca, entonces hacen un documental con la ropa de tal marca para ser más vistos, porque la tendencia, el hashtag, la palabra clave, la frase, fulano de tal dijo tal cosa y se volvió viral, entonces por ahí nos vamos. Inclusive hay gente que no trata propiamente ese tema, pero la mete en el título, la mete en las palabras claves para que la gente llegue allí usando la tendencia. Pero no siempre una tendencia es una realidad. No porque muchos lo digan, es porque es así. No, lo dijeron muchos. Lo que usted dice solo lo dice usted, eso es mentira. Pero lo que usted dice lo dicen 40, 50. Le voy a creer más. Ojo con esto. Y esto es lo que le está pasando a Jeremías. En Jeremías 6:14, él está en una confrontación con el pueblo, porque el pueblo está muy atento a lo que está escuchando de la mayoría de estos profetas. Es un mensaje agradable, es un mensaje cómodo, es un mensaje que no está llevando al cambio ni a la reacción, es un mensaje que le está diciendo: tranquilo papá, vamos para adelante, vamos todo bien, no va a pasar nada. Eso que hablan de la cautividad y que el templo va a ser profanado y que todo esto, no se alarmen, tranquilos, que por ahí no es la vuelta. Y Jeremías tenía las ganas de callarse y decir: bueno, hay muchos profetas que me están contradiciendo, pero Dios le decía: sigue hablando esto. Y esto muchas veces es lo que pasa. A veces el mensaje de cambio, de reacción, que es un mensaje que Dios también pone en nuestros corazones, a veces no es un mensaje muy popular, a veces no es un mensaje que cause mucha acogida entre el oyente, entre aquel que dice: ay sí, tengo que cambiar, tengo que quitar mi egoísmo, mi pereza, tengo que dejar de estar pensando en mí, yo, mi egocentrismo, debo pensar que no soy el centro del universo, etc. A veces ese mensaje no nos gusta mucho, y por el contrario hay muchos mensajes donde nos dicen: bueno, ¿y tú qué? Pero tienes que pensar bien
en ti, porque si tú no estás bien, ¿cómo ayudas al resto? Es que esto, lo otro, y a veces nos contrastamos con esto. Y no estoy hablando de que el bienestar personal no sea importante, pero a veces no estamos pensando solamente en estar bien para ayudar a otros, sino en estar bien porque yo merezco estar bien, porque yo necesito ganar con esto. Hay gente que muchas veces piensa, bueno, de aquí cuánto se gana, y yo cómo me beneficio, y yo qué tajada, partido, plusvalía le saco a esto, yo qué rédito gano con toda esta situación, porque hay que ganarle algo, porque si no, pues no puedo ser ingenuo, torpe, idiota de no ganarle a esto. Y a veces estamos muy enfocados en eso. Entonces cuando viene un mensaje desafiante que nos dice, oye, reevalúa, cambia la dirección, es un mensaje que a veces no llega de la mejor manera. Y aquí está Jeremías hablándole al pueblo. Y cuando yo estaba haciendo la similitud de la medicina y de las heridas, es como cuando a veces tenemos una herida abierta en la piel, y vamos a tratar de que alguien que no conoce de la medicina, que realmente no estudia el cuerpo humano, que realmente no sabe nada de esto, nos ayude y nos sane y nos dé soluciones. Y entonces allí podríamos hacer un paralelo entre un médico y un curandero. Y justamente es así como he titulado este espacio, este mensaje, curanderos. Y quiero hablar de lo que hoy, quiero contextualizar del contexto de lo que es el curandero. El curandero, en el contexto de lo que hoy estoy hablando, no estoy hablando de tribus, ni de la realidad, ni de las etnias, no, del paralelo entre alguien que ha estudiado y alguien que es un empírico, no sabe nada, y se mete a echarle mano al cuerpo humano sin tener ideas, sin tener conocimiento, sin tener respaldo, sin que nada le haya funcionado. Ese puede ser un curandero en el paralelo del día de hoy. Y es aquel que puede dar un placebo. Ya expliqué lo que era el placebo. Aquel que puede dar una medicina falsa y la gente dice, ay sí, qué chévere. Y cuando la gente siente que le atendieron y que hasta psicológicamente puede sentir, ay me siento bien, sí, como que sí me sirvió, qué chévere, qué bueno, vamos a hacerlo esto, y qué bueno el tratamiento, y resulta que te dieron fue un placebo, alguien que no tenía ni idea de lo que te estaba hablando, y tú tomaste esto como medicina. En la vida, todos nosotros por diferentes circunstancias hemos sido heridos. Tenemos cosas en nosotros y en nuestro corazón que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser tocadas, que tienen que ser reevaluadas. Hay cosas que sencillamente a cada uno de nosotros literalmente nos gustan, o como se dice, nos fascinan, nos enloquecen, pero no necesariamente son las correctas. Hay gente que está envuelta en vicios que sencillamente aman, les gustan, los adoran literalmente. Pero no necesariamente, por más placentero que sea, quiere decir que sea lo más correcto. Y a veces ese mensaje de, mira, oye, esto que tanto te gusta hacer no está bien. Esto que tanto te gusta hacer está mal delante de los ojos de Dios. Y a veces ese mensaje nos choca a nosotros mismos. Inclusive alguien que te hable de Dios en algún momento podrá decirte, si desnuda el corazón y si es sincero, podrá decirte, mira, yo hay momentos donde literalmente he tenido todos los deseos del mundo de hacer todo lo que yo quiero hacer y de negarme a hacer lo correcto porque quiero darle gusto a mi vida, a lo que yo soy, a mi hedonismo. Para los que no lo saben, el hedonismo es la búsqueda del placer y por el placer, aquel que vive en pos. El hedonista es aquel que vive en pos de sus placeres y quiere hacer todo lo que lo satisfaga, lo que lo lleve a un clímax mental, físico o espiritual, y sin importar si lo que está pensando, haciendo, diciendo es correcto o no, si se ajusta a las normas morales, éticas, comportamentales. El hedonista quiere hacer realidad sus deseos, y podemos tener hedonistas en la droga, en el sexo, en las artes, en lo que le traiga placer a aquel que lo esté buscando. Ese es el hedonista. Cuando tú vas a alguien que no sabe medicina, que no sabe tratar al cuerpo, puede ser un curandero.
¿Y qué si en la vida hemos ido a los curanderos? Todos nosotros tenemos heridas, todos nosotros hemos tenido heridas intencionales que tal vez nos hemos causado nosotros mismos, que tal vez hemos dicho, sé que me voy a herir, pero voy allá. Tal vez no buscamos, en el caso contraste de otros, tal vez alguien no ha buscado la herida, pero ha dicho, me pasó esto, esta situación vino a mi vida, yo no la pude evitar, y alguien lo marcó, alguien lo dañó, alguien con una palabra, con una actitud, con acciones, padres, amigos, jefes, cónyuges, lo maltrataron, lo hirieron, lo hicieron trizas, tal vez en su cuerpo, pero tal vez por dentro, en la mentalidad, en la estructura, en la personalidad. Tal vez alguien nos volvió inseguros, tal vez alguien nos dañó la seguridad que estábamos tomando, porque alguien tal vez envidioso, sencillamente para que nosotros no surgiéramos o no fuéramos más que esa persona, que ese jefe, que ese amigo, trató de detenernos. Y nos dañó con alguna palabra, nos dijo algo que sencillamente estaba allí en su corazón de envidia y de rabia, y nos dañó esa palabra. Muchos de nosotros tenemos heridas como la piel, y muchos de nosotros todavía conservamos lugares, fechas. Todavía algunos de nosotros tal vez podríamos pasar por algún lugar y decir, aquí fue donde esta persona me hirió, donde me dijeron que no. En esta empresa fue donde me trataron de ladrón y yo no lo era, y me hirieron y dañaron mi buen nombre. Ahí, pasando por acá, pasando por este parque, ella rompió conmigo. En este café, en este establecimiento de comidas, él me confesó o ella me confesó que era infiel, y se acabó todo para mí. Y empiezan allí esas heridas, como esas marcas. Yo tengo por aquí alguna, en algún momento me hice una herida en la mano preparando unos alimentos, me corté la mano, y justo cuando abría y cerraba la mano, entonces al abrir se volvía a abrir esa herida. O sea, justamente fue ahí como donde se une esta parte acá. Y me acuerdo mucho de esa herida, me acuerdo qué estaba haciendo, me acuerdo que estaba cocinando. Y eso pasa con las heridas del alma, y como las del cuerpo, también nos recuerdan muchas veces la primera vez que fuimos maltratados física, psicológicamente, por alguien que amábamos y que no esperábamos que lo hiciera. Esas heridas, todos nosotros tenemos una herida que es necesario curar. Y mira lo que está diciendo el profeta Jeremías. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y es como pretender hacer algo superficial ante una herida mucho más profunda, y pretender que ahí está curado. Es como pretender no raspar a veces esas heridas que necesitan ser raspadas, y sacar de pronto carne muerta o en descomposición, o de pronto algún material que quedó allí, vidrio, plomo, etcétera, etcétera, en la herida, y no pretender sacarle, decir no, ya ahí un poquito de alcohol y sale, cuando es más profundo, cuando es más serio el tema. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, está diciendo el profeta, diciendo paz, tranquilos, y no hay paz. Y ese era el placebo del tiempo de Jeremías. Hoy en día nosotros también tenemos algunos placebos. Hoy en día nosotros también podemos decir que tenemos algunos curanderos que nos dicen tranquilos, nada va a pasar. Oye, has tenido una herida y has confiado mucho en los medios masivos, virtuales, que dicen X o Y cosas respecto a tal tema. ¿Has tenido alguna lucha? ¿Has tenido alguna situación? Y tu cura ha sido tal vez un placebo popular, ¿sí? De lo que está actual. No, es que no hay que ser retrógrados, hay que mirar, la nueva tendencia dice esto, hace 20 años no se decía esto, pero ahora se dice eso. ¿Estás seguro que esa es la verdadera cura? Hemos asumido como verdades las teorías. Hemos asumido como principios las teorías, y ahí hay un peligro,
Por eso es que a veces nos llevamos estos conceptos con nosotros y decimos, no, es que hace 40, 50 años esto era así, no, pero ahora el principio cambió. Y es como decirte, es que hace 40 años se creía que la ley de la gravedad pues empujaba los objetos hacia la Tierra, pero ahora yo pues no voy a creer en eso y voy a cambiar eso y no existe. El principio siempre será un principio. Y ten cuidado con esto porque la Biblia es un libro de principios. Y todo lo que ella dice en cuanto a lo que se va a cumplir, en cuanto a lo que podemos hablar de profecías, es realidad. Pero también cuando te dice esto y esto sucede y va a pasar esto si haces esto o esto aquello, también sucede. Mi pregunta es hoy, ¿cuáles son aquellas cosas que estás utilizando para curar las heridas del alma? Las heridas más profundas, aquellas heridas que necesitan de pronto una intervención más seria. Tal vez las estás curando con otra relación para sanar una relación que no fue la más sana. ¿Cómo estás usando? ¿Qué placebos tal vez estás utilizando? ¿Qué voces populares donde te dicen no importa, siga adelante, eso no va a pasar nada? Y estás haciendo algo que no es correcto y estás engañándote a ti mismo. Paz. Y Dios te dice, no te va a venir paz, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad si realmente estás asumiendo esta postura. Tal vez tienes algún estilo de vida que tú dices, no, es que esto está súper aprobadísimo y socialmente no pasa nada. Y la voz popular ya lo aprobó y está bien que yo lo haga. Y de pronto vas al manual, vas a la Biblia y te encuentras con que realmente Dios en algún momento condenó eso, dijo no estaba bien. Y tú te guiaste más por la voz popular de los curanderos de las redes sociales. te guiaste más por los curanderos de lo que dicen en la calle, es que el hijo de la prima Pepita lo hizo y no pasó nada y entonces yo también puedo vivir así. Porque tú y yo hoy necesitamos venir a Dios. Él realmente puede curar nuestras heridas. Él realmente puede sanar un abuso sexual, psicológico, almático. Él realmente tiene la solución. Cuando tú vienes a Él, no es que haya un borrón, una amnesia y se te olvide todo lo que viviste. Pero sí seguramente hay una sanidad para que recuerdes, sin odio, sin rencor, y puedas ser una persona sana. Literalmente en todos los aspectos de la vida. El hombre fue diseñado por Dios y Él es el que tiene la cura realmente. Cuando tú aplicas ese libro llamado Biblia, que a veces algunos llaman anticuado y dicen no, pero esto, y que la gente afirma que te vuelves loco o loca si la escuchas, es un libro de principios divinos que funcionan sí o sí, créalos o no quien los quiera creer. Es más, he visto como gente que ni busca a Dios, ni le importa el tema, ni está preocupada por agradarle, por buscarle, ha ejercido principios que están en la Biblia y sus vidas han funcionado en esos principios. A veces estudiando la vida de empresarios, de líderes sociales, en muchos aspectos uno se da cuenta y cómo fulano llegó hasta allá. Y resulta que a veces en su vida abrazó un principio que tiene un inicio bíblico. Algunos abrazaron la diligencia, el trabajo fuerte, las conexiones, usar sus dones y ni siquiera sabían que era un don, no sabía que Dios estaba detrás del asunto, no lo sabían, pero ejercieron esos principios y esos principios actuaron sobre ellos. Así como muchos de nosotros en el resultado de nuestra vida somos lo que somos de acuerdo a la operabilidad de los principios que hayamos hecho, conociéndolos o desconociéndolos. Es como aquel que se pasa el semáforo en rojo y no sabía. Igual, la multa te puede venir, el accidente te puede venir, porque el ignorar el principio, la norma, no te exime del cumplimiento de ella. Así, esto pasa con la escritura. Y muchos de nosotros hemos tenido heridas.
de complejos de inferioridad, de superioridad. Muchos de nosotros nos hemos estrellado contra nuestras propias realidades. Hay heridas que a veces nosotros mismos hemos causado. Hay mujeres que no se pueden perdonar un aborto, un divorcio. Hay personas que no se pueden perdonar un fracaso laboral, un fracaso empresarial. Emprendí esto y no fui capaz. Fui a tratar de hacer esto y salió lo peor de mí, y en vez de hacer algo bueno, herí a todo el mundo, hice algo malo. Alguien de pronto no se puede perdonar ir conduciendo en el automóvil y manejando ese carro en el que murieron todos menos esa persona, y hay una culpa constante y hay una herida constante. Pero lo que quiero decirte es, aquí el profeta está hablando de un contexto donde la gente está fresqueada, está así diciendo no pasa nada, no va a suceder nada, podemos seguir haciendo con nuestras vidas lo que queramos y Dios no va a reaccionar, la cosa no está tan cruda, parecido a lo que sucede hoy en día a veces en algunos casos, pero en el contexto general de la vida también nosotros necesitamos venir a la verdadera fuente de la sanidad. Es hora de no buscar los placebos, es hora de no buscar los curanderos, es hora de buscar el refugio en la palabra de Dios. Cuando tú vienes a Él y Él te dice, eres mi especial tesoro, yo morí por ti, di mi vida por ti, tus problemas de autoestima pueden llegar a cambiar. Cuando Dios te dice, debes perdonar para que yo te perdone, perdona porque yo tengo un propósito para ti, y todo eso está en la Escritura, entonces la vida te puede empezar a cambiar, y eso es una cura real a tus verdaderos problemas. Cuando tú dices, tengo un tema psicológico, no he podido olvidar tal cosa, y Dios te dice, ven a mí que todas las cosas son hechas nuevas, yo te puedo cambiar, yo te puedo liberar, yo te puedo dar un propósito diferente, quítate de esta estación, métete en otra cosa en tu vida. Ahí te empiezas a dar cuenta que Dios es un Dios real de soluciones. Algo que a mí siempre me ha motivado para hablar, para hacer lo que hago, para cantar, para todo lo que hago, es darme cuenta que Dios no es un Dios que está clavado allí en una imagen, en una cruz, sino que Él ya hizo eso. Y después de haber resucitado, vino a hacer muchísimas cosas más. A veces estamos limitando a Dios y a veces estamos pensando que Dios solamente funciona para esta área, para que me vaya bien. No, Dios funciona para todas las áreas de la vida. Si tú vienes a la palabra de Dios, y es lo que estamos mirando hoy, Jeremías 6:14, la palabra de Dios, Dios dice que Él envía su palabra y sana a la gente. Hoy tú y yo tal vez necesitamos ser sanos, pero no por una tendencia, no por una práctica de alguien que dijo que le había funcionado y otro también, y la voz populi nos llevó a eso. Hoy yo quisiera que tú te acercaras a Dios un momento y pudieras pensar, tal vez yo tengo heridas, tal vez yo necesito llevar mi vida hacia Dios y preguntarle a Él qué es lo que quiere y cuál es la verdadera solución ante ese abuso. ¿Cuál es la verdadera solución ante este problema que durante años he tenido y que me ha quitado el sueño literalmente y que no puedo dormir? ¿Cuál es la solución ante la inseguridad que tengo? Porque soy nervioso, soy inseguro, insegura, porque no creo en mí, porque tengo miedo de todo, porque me da miedo el mañana, el pasado, el presente, no sé qué hacer. Pero si tú vinieras hoy a Él y creyeras en Él, Él realmente te curaría, no te daría placebos, engaños donde te dices, no, sí, todo bien, tranquilo, no se preocupe, sino realmente haría algo en ti. Jeremías tenía una respuesta para el pueblo y era, acérquense a Dios y van a evitar el problema que se les va a venir encima. Y hoy yo podría decirte lo mismo, acércate a Dios para que evites circunstancias molestas y muy duras sobre ti si no dejas de hacer lo que estás haciendo mal. Esos negocios donde estás evadiendo impuestos, esas cosas donde estás engañando, donde estás haciéndole mal, daño a otras personas, pero tú piensas que estás bien. Ese egoísmo donde tú no te preocupas realmente por nada ni por nadie, sino solo por hacer lo tuyo, y estás pensando que así está bien, cuando realmente el servicio tiene que ser una marca nuestra. No vinimos para ser servidos, para que nos hagan, para que nos traigan. Vinimos para servir. Y cuando vives para dar, para hacer otras cosas, tu vaso se está desocupando constantemente y entonces Dios se va a encargar de llenarlo con satisfacciones, con alegría, con gozo, hasta con cosas materiales. Pero tú y yo tenemos que entender
que la Biblia necesita entrar a nosotros, que Dios con su palabra necesita entrar a nosotros y curarnos realmente. Jeremías le está diciendo a este pueblo: oigan, ustedes están allí poniéndole el oído a alguien que les está diciendo mentiras, que les está diciendo tranquilos, les está suavizando la cosa. No, Dios es el único que tiene la solución para lo que está por venir. Y quiero decirte esto: Dios tiene soluciones para lo que tal vez está para venir por tu vida. Tal vez hay algo que puedes evitar hoy si te acercas a Dios. Tal vez puedes evitar ese problema económico que te embarguen, que por las malas prácticas económicas, por la deshonestidad que estás llevando, y no quiero juzgarte, pero si hoy estás en esto, entonces acércate a Dios para que cambies eso y esa circunstancia cambie y no sea tan difícil y no estés viviendo cosas tan duras, porque Dios quiere que tú vivas mejor, que tu vida no sea esclava de hábitos, de cosas, de circunstancias, de culpabilidades. Hoy tal vez tú necesitas acercarte a Dios porque necesitas liberarte de alguien, de algo que te hizo daño y necesitas soltarlo, porque el odiarlo y el resentimiento te está dañando, te está carcomiendo por dentro. Hoy te invito a que nos acerquemos a Dios. Padre, hoy oramos porque tú eres el Dios que nos sana, el Dios que nos libera, el Dios que hace cosas en nosotros. Perdónanos cuando a veces hemos ido a medios no oficiales, cuando hemos ido a curanderos, cuando hemos ido a personas que nos han dicho lo que hemos querido escuchar. Todo está bien, no hay problema, sigue adelante, es por aquí. Señor, perdónanos cuando nos ha molestado que alguien nos reconvenga y nos haga caer en cuenta de las cosas que realmente tenemos que hacer y que están mal, Señor. Perdónanos cuando no hemos querido venir a ti, Señor, porque sabemos que algo tenemos que arreglar, que tenemos que esforzarnos, que pulir el carácter, que cambiar la conducta no es fácil, Señor. Pero hoy yo te pido que cada quien que hoy que escucha este momento especial, esta conexión con tu palabra, pueda venir y pueda decir: Señor, perdóname, tal vez yo no quiero morir a mi hedonismo, a mi carne, a lo que me da placer, a lo que me satisface. Discúlpame, Señor, soy preso de mí. Soy un sensual, quiero seguir sintiendo cosas, quiero seguir complaciéndome a mí mismo, y lo que me dé seguridad, satisfacción, lo quiero seguir haciendo aunque sé que está mal. Yo te pido que sobre esas personas venga la fuerza y el convencimiento para cambiar la dirección, no juzgándoles, no señalándoles, no diciéndoles eres un pecador. No es mi posición hacer eso, porque también he estado en la estación donde he tenido que decir: Señor, perdóname, necesito soltar, dejar de hacer esto o aquello otro. Yo te pido que hoy traigas el convencimiento de que la gente corra a ti para ser fortalecidas. Algunos dicen: no corro a Dios porque no soy lo suficientemente digno o fuerte, y es todo lo contrario. Corre a Dios para que Él te haga digno y te haga fuerte en medio de tu debilidad. Hoy, Dios, corremos a ti y te pedimos que no hayan curanderos, que no hayan falsas expectativas, sino que tú nos sanes realmente con tu palabra, nos sanes realmente con tu espíritu sobre nosotros. Hoy queremos acudir a ti, perdónanos, porque en ocasiones vamos primero a otras fuentes, estamos más pendientes de otras personas que de ti, Dios, pero aquí estamos. En este día, en este momento, haciendo este acto. Y ahí donde usted está, busque a Dios y dígale: Dios, sáname de ese abuso, sáname de esa cosa que viví, sáname de esta experiencia, sáname de este rencor que no quiero dejar, que no quiero soltar, de esto que me duele, de odiar a esta persona, de dejar de desearle el mal a esta persona que me hirió. Pídale eso a Dios para que su vida sea libre y hoy realmente pueda ser sana y pueda ser curada esa herida que tal vez usted y yo hemos tenido. Dios, gracias por tu palabra, porque ella sigue hablando a pesar de los tiempos, a través de las circunstancias, nos sigue hablando, nos sigue tocando, nos sigue llevando, nos sigue haciendo distintos. Señor, gracias por esa palabra que tú traes para nosotros. Hoy la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón y te damos gracias porque hoy con esa palabra podemos empezar
de nuevo, podemos ser sanados, podemos ir a sanar a alguien. La vida tiene sentido. Gracias por estar en nosotros y por traer esta palabra, porque seguramente sana a muchos y toca a muchos. Dios, gracias por este momento. Te bendecimos, Dios, y te damos a ti muchísimas gracias por hacer una obra en nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias y decimos amén y amén.